de lo que tiene batido, más que todo, porque la inversión, pues lo que no es que México también le dio jugar a una empresa y se le van a traer. Ay, ¿por qué le dijo? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Está señores y señores. jugando. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes Está la y plaza ahí. poderles saludar. Ah, ahí está la plaza. Estas son Compañero temas que Kevin, a ver no si me se ayuda organizar. apagando su micrófono y por favor colocando Esa su cuestión. apellido. No aquí en lo que se pusieron. Compañero Kevin. Compañero Kevin. Por, Veamos fa- qué pasa. por favor, compañero Kevin, a ver si me ayuda primeramente colocando su apellido y segundo, por favor, que me ayude apagando, silenciando su micrófono. Yo ya les dije, compañeros, hay algunos compañeros que todavía aquí veo sordos. Yo ya les dije, tienen que estar en la sala con un nombre y un apellido. Y sigue estando aquí un iPhone 6 y sigue estando aquí algunos teléfonos iPhone que no sé quiénes son. Les advierto que para la próxima clase, si es que ustedes continúan ingresando solo así, salvo que tengan alguna dificultad que sea comprobable, ustedes ya no pueden continuar por procesos de seguridad, ya no pueden continuar dentro del aula. Así que por favor, y yo ya les anticipo, tienen que estar con un nombre y un apellido dentro del aula de Zoom. Tienen que estar registrados con un nombre y apellido. Eso como, obviamente, como recomendación. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales y de inmediato, por favor, presentamos, obviamente, el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales y estamos en la unidad uno, propiedades y niveles de organización de los seres vivos. Estamos en el subtema número 3 y vamos a ver descubrimiento de la célula y la estructura celular. Esos son los subtemas que vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad uno, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice desarrolla las siguientes actividades. La primera dice realiza un cuadro comparativo entre las estructuras celulares y sus funciones con objetos que pueden encontrar en la vida cotidiana. Por ejemplo, una mitocondria se asemeja a la batería de un carro. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a hacer una comparación con algo que ustedes, obviamente, en función de la estructura celular y obviamente con, por ejemplo, puede ser con aparatos, con electrodomésticos que nosotros tengamos en casa o con cualquier objeto que nosotros tengamos en nuestro entorno. Entonces van a hacer una comparación en relación al funcionamiento de las estructuras celulares. La siguiente actividad dice responde a las siguientes preguntas. La primera dice defina qué es célula. Facilito. La siguiente dice mencione cómo están constituidas las células procariotas. La siguiente dice describa cómo aportó la ciencia al descubrimiento del microscopio. Y la tercera y la última dice en la hoja de trabajo dibuje el microscopio y sus componentes o partes. Es lo que ustedes tienen que hacer como tarea para la presente semana. Lo tienen ya organizado, tienen estructurado, tienen que seguir desarrollando tal cual se les solicita. Recuerden que todas las actividades, todas las tareas son 100% escritas, por ende, ustedes tienen que desarrollar la rotulación que les corresponde al inicio de la hoja de la tarea donde ustedes van a desarrollar. Entonces, eso es fundamental lo que ustedes tienen que hacer. En función del contenido, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que obviamente su tarea cumpla con los requerimientos que solicita la institución. Al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad uno con el tema descubrimiento de la célula y la estructura celular correspondientes a la semana 3 de fecha 16 de septiembre del 2024. Esa tarea permite entregas desde el 16 de septiembre, la fecha límite de entregas del 30 de septiembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de octubre del 2024. Es que tienen toda la información pertinente en relación al desarrollo y tiempos de entregas de la tarea. Entonces, aquí tienen ustedes qué es lo que tienen que hacer. Una vez que se les ha explicado los requerimientos y las instrucciones en el desarrollo de la tarea, vamos a iniciar de forma inmediata el desarrollo de las actividades correspondientes a esta materia.
al tema que obviamente se ha planificado para el desarrollo de la presente clase. Y vamos a ver, aquí tienen ustedes en pantalla, y vamos a ver el descubrimiento de la célula. La célula fue descubierta por un científico inglés de nombre Robert Hooke. Él es quien descubrió, no el inventor, sino más bien quien descubrió en el año de 1665. Al observar con el microscopio un corte delgado de corcho, encontró pequeños espacios que parecían un panal de abejas y los llamó celdillas o células. Para este proceso, obviamente, fue necesario la implementación de un aparato que permitió, obviamente, agrandar algo que no era visible al ojo humano normal, y se dio el descubrimiento del microscopio. El microscopio, obviamente, se descubre en el año de 1590 a manos de Zacarías Hensen. Trabajaba junto con su padre, Hans Martin, como fabricante de anteojos. Durante sus trabajos en el taller tuvo en algún momento la idea de conectar dos lentes mediante un tubo. Con este simple montaje, Zacarías Hansen se dio cuenta de que podía observar objetos con aumentos significativamente mayores que los que conseguía con una sola lente. Según los documentos de la época, el aumento obtenido con este microscopio varían entre 3 y 9 píxeles según cuál fuera la distancia entre los lentes. En cuanto al desarrollo de la tecnología del microscopio y sus aportes a la ciencia, el aparecimiento del microscopio permitió al ser humano observar objetos y estructuras que se escapaban a la vista humana e incluso a cualquier lupa inventada hasta esa época, abriendo con esto un mundo nuevo de posibilidades en relación al conocimiento. Alrededor del siglo XIX se dio un mayor desarrollo de la microscopía y apareció el microscopio compuesto, que al inicio tenía dos lentes. Sin embargo, luego se fue incorporando un tercer lente para acoplar una cámara de fotos y también un video, con lo cual se podía registrar los resultados e incluso procesos en movimiento, lo que mejoró el estudio de la reproducción de las bacterias, por ejemplo. Obviamente, el microscopio ha permitido salvar muchas vidas hasta la actualidad, porque obviamente se hacen estudios desde el punto de vista biológico, viendo microorganismos que pueden ser patológicos y otras características también en relación al nivel de peligrosidad para el ser humano. A mediados del siglo XX ocurrió el invento de un nuevo tipo de microscopio conocido como microscopio electrónico, que es capaz de conseguir un aumento de 100.000 veces a la capacidad de sus antecesores, gracias al cual es posible observar estructuras aún más pequeñas, además de que por primera vez se pudieron hacer observaciones microscópicas en 3 dimensiones y determinar la ubicación de los orgánulos y otros componentes en el interior de la célula. Posteriormente se logró incluso observar la estructura interior de los orgánulos como las mitocondrias. Así, el descubrimiento del microscopio fue el punto de partida de una serie de avances en relación a la ciencia, como es el estudio de las bacterias y también de los virus, que son bastante peligrosos para el desarrollo de la humanidad, y el análisis también de la sangre, con lo cual fue posible determinar la causa de muchas enfermedades e incluso desarrollar las curas gracias a estos inventos que se fueron desarrollando. Y aquí nosotros podemos ver desde el inicio el primer microscopio, la evolución que fueron dando. Este es el microscopio con dos lentes, este es el microscopio con tres lentes, este es el microscopio mecánico y este es el microscopio electrónico, que a la actualidad es el más avanzado y permite desarrollar mejores observaciones en función de organismos microorgánicos. Otro aporte importante fue el de la observación de cromosomas y también del ADN, gracias a lo cual hoy se usa esta información para casos legales, ya que las observaciones realizadas aportan a la criminalística y por tanto a la solución de crímenes de diversa índole. Es fundamental el uso del microscopio. En el caso de la bioquímica, mejora la observación de los resultados de las reacciones químicas y aporta también en este campo. Y dentro de estas características, una vez que hemos visto este mega instrumento y sus beneficios en el desarrollo de la investigación, obviamente vamos a hablar, gracias a este proceso, nosotros hemos podido determinar y estudiar y ver cómo está constituido lo que es la célula.
Vamos a ver. Y nosotros tenemos en general las células, prácticamente tenemos dos tipos de células. Tenemos la célula vegetal y tenemos la célula animal. En este caso, en la parte derecha, nosotros tenemos la célula vegetal y en la parte izquierda tenemos la célula animal. Hay cosas que coinciden, cosas que son similares y hay otras cosas que no coinciden, que les permiten ser al mismo tiempo ser similares y al mismo tiempo ser diferentes. Y dentro de estas características, por ejemplo, ambas tienen núcleos, ambas tienen nucleolos, tienen retículos endoplasmáticos rugosos, tienen retículos endoplasmáticos lisos, tenemos un citoesqueleto en ambas células, tenemos una membrana plasmática, tenemos lisosomas, tenemos el complejo de Golgi que está obviamente en ambas células, tenemos las mitocondrias, tenemos el citoplasma, tenemos el peroxisoma, tenemos los ribosomas. Eso obviamente tenemos en común, pero hay otras cosas que no tenemos en común. Por ejemplo, la pared celular. La pared celular solo está presente en la célula vegetal y eso nosotros ya vamos a ver. Los cloroplastos solo están presentes en las células vegetales. Si no, nosotros si hubieras cloroplastos en la célula vegetal, perdón, en la célula animal, prácticamente nosotros tendríamos color verde. Por lo tanto, no, eso solo se encuentra presente en los vegetales. Los cloroplastos son los que les dan el color clásico de todos los vegetales. Las váculas, en este caso la vácula, solo se encuentra presente en la célula vegetal. Tenemos los centriolos, igual que son solamente que se encuentran en la célula animal, por el contrario. Entonces, así como hay cosas que son similares, hay otras cosas que las diferencian la una de la otra. La célula, por lo tanto, es la unidad estructural y de funcionamiento de todos los seres vivos y es capaz de realizar las tres funciones vitales, como son la nutrición, la relación y la reproducción. Existen distintos tipos de células. Según la presencia de determinados orgánulos y estructuras celulares, distinguimos las células eucariotas vegetales con núcleo, pared celular y cloroplastos y las células eucariotas animales con núcleos y centrosomas, nada más, aunque también existen otros tipos de células como las procariotas sin una zona nuclear definida. Esas son las características en cuanto a la forma más básica en cuanto a la división celular. En el año de 1665, Hooke observó al microscopio una lámina de corcho y señaló la presencia de espacios que denominó células. Más tarde, en el año de 1674, Leeuwenhoek identificó en una gota de agua unos seres vivos de pequeño tamaño formados por una sola célula. Células procariotas, ¿qué son las células procariotas? Son las primeras células que existieron como tales, fueron las células procariotas, surgieron hace aproximadamente 3.500 millones de años atrás. Tienen organizaciones sencillas y se caracterizan por carecer de una zona nuclear. Las bacterias, por ejemplo, son células de este tipo y distinguimos estas estructuras. Por ejemplo, dentro de una bacteria tenemos una pared celular. ¿Qué es la pared celular? Es una estructura rígida formada por una proteína llamada mureína. Esa es la característica de la pared celular. La membrana plasmática, esa regula el intercambio de sustancias con el medio externo y sirve de andaje al cromosoma durante la división bacteriana. El citoplasma es el líquido viscoso delimitado por la membrana plasmática. En cuanto a los cromosomas de la estructura circular y mucho menos compacto que los cromosomas de las células eucariotas. Estructuralmente, las bacterias presentan en la parte externa una cápsula, facilitan su desplazamiento los flagelos y aumentan su adherencia al medio de los microfilamentos. Y aquí nosotros podemos ver el esquema de una célula procariota. Esta es una bacteria. Y nosotros podemos saber cómo están constituidos cada uno de los componentes que hemos leído anteriormente. Y arrancamos desde el centro con la estructura del ADN. Que el ADN es toda la información genética que tiene justamente esta célula. Luego tenemos una membrana plasmática, luego tenemos los microfilamentos o los cilios que les permiten fijarse, tenemos la capa de peptidoglucano,
que es una membrana que obviamente que da protección a lo que es la estructura interna. Tenemos una cápsula, los flagelos que le permiten desplazarse de un lugar a otro. Tenemos una capa externa y tenemos la pared celular. De esa manera está constituida. En este caso, esta es una célula procariota. Esta es una célula obviamente de tipo bacteriana. Prácticamente este es un microscopio, microscópico. Gracias al microscopio nosotros podemos identificar, podemos observar cada una de estas partes y obviamente dentro del estudio de las ciencias naturales les han colocado nombres a cada una de ellas. En cuanto a las células eucariotas, y nosotros vamos a ir viendo cómo están constituidos, vamos a ir analizando en este cuadro que ven ustedes a continuación, vamos a ir analizando cada uno de los componentes que tiene esta célula eucariota. Las células eucariotas, dentro del punto de vista histórico, aparecen 2.000 millones de años después. Se originaron las primeras células eucariotas. Parece ser que ciertos componentes de estas, como las mitocondrias y los cloroplastos, al principio fueron células procariotas simbióticas que con el tiempo perdieron su independencia. Las células eucariotas tienen una organización compleja, presentan un núcleo diferenciado y orgánulos presentes en el material citoplasmático. Existen dos tipos de células eucariotas: las células animales, incluidas las del ser humano, y las células vegetales. Esas son células eucariotas. La característica de la célula humana es eucariota. La principal característica de las células eucariotas es que presentan ¿qué? Presentan ADN. ¿Qué es el ADN? Es el ácido desoxirribonucleico. Ahí obviamente se encuentra toda la información genética de las células, protegido dentro de una estructura membranosa que constituye el núcleo. Por eso, incluso, como habíamos visto anteriormente, cuando tienen problemas legales, especialmente las mujercitas, cuando no desean los hombres reconocer a sus hijos, justamente desde el punto de vista jurídico, presentan o solicitan una prueba del ADN. Aquí ustedes ya saben qué es el ADN. Prácticamente es la información genética que tiene la célula. Si mantienen similitud entre el progenitor y la descendencia, eso quiere decir entre el padre y el hijo, si guardan más del 70% de parecido, obviamente se pegaron. Si es que son totalmente diferentes, se salvaron. Eso como una característica. Vamos a ver a continuación justamente de las células eucariotas, vamos a ver cuáles son las estructuras de los componentes, obviamente desde el punto de vista del microscopio, analizándole una célula. Y vamos, nuestra célula eucariota obviamente está formada por las siguientes partes. Tenemos una membrana plasmática que está constituido por fosfolípidos con glucopetraína, tenemos el colesterol y tenemos unas proteínas. En cuanto a sus características, es una doble capa de lípidos con proteínas y glúcidos insertados, delimita la célula y regula el intercambio de sustancias con el exterior. Esa es la función de la membrana plasmática. En cuanto al núcleo, el núcleo está formado por una membrana nuclear, está formado por un nucleolo, está formado por por un nucleoplasma y por poros nucleares. En cuanto a las características de esta membrana, está enmarcado por la envoltura nuclear. A través de los poros tienen lugar intercambios entre el nucleoplasma y el citoplasma, contienen los cromosomas. También se encuentra formado por el núcleo, que está relacionado con la síntesis del RNA, que nosotros vamos a ver más adelante en qué consiste el RNA. En cuanto al citoesqueleto de la célula, está constituido por microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Es un conjunto de filamentos proteicos, su longitud y grosor son variables, dan forma a la célula y son los responsables del movimiento celular de los cromosomas durante la mitosis. ¿Qué es la mitosis? Les adelanto, la mitosis es la división celular, la reproducción celular a través de la división. En cuanto al ribosoma, el ribosoma está contenido o está integrado por una subunidad mayor. Tenemos una proteína y tenemos una subunidad menor. Consta de dos subunidades de diferentes tamaños formados por RNA y proteínas. Se encuentran dispersos por el citoplasma o asociados a las membranas del retículo endoplasmático rugoso, sintetizan las proteínas. Esa es la función principal de los ribosomas.
En cuanto al retículo endoplasmático, está constituido por el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Es un conjunto de sáculos y túbulos aplanados. Existe una continuidad entre el retículo endoplasmático y la envoltura nuclear. Sintetiza y transporta lípidos y proteínas de la membrana. Se distinguen el liso y el rugoso, ya que este último tiene ribosomas adheridos a su estructura. Eso en cuanto al retículo endoplasmático. Pasamos al siguiente componente de la célula, el aparato de Golgi o mitocondrias. Vamos a ver, está constituido por una cara trans, por una cisterna y por una cara cis. Es un conjunto de vesículas y sáculos aplanados y superpuestos situados cerca del retículo endoplasmático. Transforma, empaqueta y selecciona macromoléculas para su transporte a otros orgánulos o al exterior de las células. Interviene en la maduración de las proteínas. Esa es la función principal del aparato de Golgi mitocondrial. En cuanto a la mitocondria está constituida por crestas, está constituido por ribosoma, por el ADN y por una matriz. Esta mitocondria tiene doble membrana. En la más interna presenta unos repliegues llamados crestas. El líquido interior es la matriz. En la matriz mitocondrial se encuentra el ADN y también los ribosomas. Producen energía utilizable para la célula, como es la respiración celular. Tiene también un ADN propio. Esa es la característica en cuanto a las mitocondrias. El lisosoma y el peroxisoma, vamos a ver cuáles son sus estructuras, están conformados por una membrana y por una capa de lípidos. Son vesículas que contienen enzimas. En los lisosomas se hallan enzimas hidrolíticas y en los peroxisomas tenemos las oxidativas. Participan en los procesos de degradación de sustancias y también en la digestión celular. Esas son las características en cuanto al lisosoma y a la peroxisoma. En cuanto a los centriolos, son exclusivos de las células animales. En general, se presentan dos centriolos en posición perpendicular, uno respecto al otro. Son estructuras proteicas de forma cilíndrica que se encargan de organizar las fibras de uso mitótico durante la división celular. Eso quiere decir durante la reproducción celular. En cuanto a la vácula prácticamente es una vesícula. Son vesículas cuya función primordial es el almacenamiento de sustancias diversas, tanto nutritivas como tóxicas. Suelen ser mayores en las células vegetales que en las células animales. Una característica fundamental, la pared celular. La pared celular está constituida por, obviamente, la pared celular y una membrana celular. Esta pared celular es exclusiva solamente de las células vegetales. Es rígida y rodea la membrana plasmática. Está compuesta de fibras de celulosa y una matriz de proteínas. Otros polisacáridos, como el agua y las sales minerales. Sirve de exoesqueleto a la célula con el que confiere forma y protección. Eso le da la rigidez característica de la célula vegetal. En relación a los plastos están constituidos por una membrana, por una grana, que a su vez contiene pila de tilacoides. Tenemos los tilacoides como tal y tenemos los cloroplastos. Los cloroplastos pueden ser cromoplastos o amiloplastos, que les dan la característica y el color característico de determinados tubérculos en especial. Son propios de células vegetales. Los plastos solo están presentes en células vegetales y son los cloroplastos. Están limitados por una doble membrana. En su interior se encuentra un líquido denominado estroma y unos sacos aplanados, los tilacoides, que se agrupan y forman una estructura llamada grana. Contienen la clorofila, el pigmento empleado para la fotosíntesis. Los amiloplastos se encargan de almacenar almidón y también cloroplastos. Son responsables del pigmento en ciertos vegetales como la zanahoria. Esas son las características en cuanto a los diferentes componentes, a las diferentes partes que contienen tanto la célula vegetal como la célula animal. Y cada una de ellas nosotros ya iremos viendo, iremos analizando en el desarrollo de las siguientes clases, cómo se van presentando, cuáles son la importancia para el desarrollo de la vida. Recordemos que prácticamente la unidad básica
del desarrollo de la vida justamente es la célula. Sin la existencia de la célula no podría haber ningún tipo de desarrollo de vida. Incluso dentro de los procesos de reproducción, especialmente animal, incluido el hombre, ahí intervienen dos células. Las células, obviamente, y hemos de ver más adelante cómo toman determinados nombres de acuerdo a las ciencias naturales, de acuerdo a la biología, y estos obviamente son las células reproductoras masculinas y las células reproductoras femeninas. Las células reproductoras masculinas que corresponden a los espermatozoides y las células reproductoras femeninas que corresponden a los óvulos. Ellos se unen, estas dos células se unen, se juntan y empiezan a formar tejidos, empiezan a una unión de células y obviamente la producción de células da origen a tejidos, esos tejidos obviamente dan origen a órganos y así sucesivamente una serie de estructuras que nosotros ya iremos viendo más adelante, que es importante este proceso y también bastante interesante conocer cada una de estas etapas en cuanto al desarrollo mismo de todos estos procesos en el desarrollo, en la reproducción y obviamente también en el inicio de la vida, tanto de los animales como de los vegetales. Recordando que también hay determinados microorganismos, parásitos, obviamente que desarrollan determinados procesos de reproducción y cada uno de estos temas nosotros iremos viendo, iremos analizando todos los procesos en los cuales están involucrados estos procesos en los cuales obviamente van incrementando, se van reproduciendo. Entonces es importante tomar en consideración cuáles son las características fundamentales. Y como hemos ido viendo, como hemos ido analizando, todos estos aspectos fundamentales, todos estos componentes de la célula, estas partes de la célula, obviamente fueron gracias al descubrimiento del microscopio. El microscopio obviamente aportó mucho al desarrollo de la ciencia, pero también permitió mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades que en otro caso hubiesen sido mortales, tales por ejemplo lo que pasó hace un par de años atrás con lo que es el COVID-19. Recordemos que el COVID es un virus diferente de lo que es una bacteria y por ende necesariamente tenía que tener un tratamiento diferente, buscar un antídoto justamente para reducirlo, para controlarlo, para que no se siga expandiendo y obviamente siga matando a personas. Entonces, estos son los temas que nosotros hemos de seguir viendo, hemos seguido analizando en los siguientes temas de clase que tenemos. Señoras y señores, de esta manera estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de la presente actividad. Les deseo que tengan una feliz noche, que tengan un feliz resto de semana. Cualquier inquietud, ya saben, pueden comunicarse conmigo al número de teléfono de WhatsApp en caso de que tengan alguna inquietud. Y de lo contrario, obviamente, queda ya explicado las características y los temas que obviamente tienen ustedes que desarrollar en la presente clase, como en la tarea que ustedes tienen que aplicar. Señores y señores, que tengan una feliz noche y nos estamos viendo hasta la próxima clase. Que descansen. Ya, listo. Gracias, Licen. Igualmente para usted, un bonito fin de semana. Hasta la otra semana. Gracias, compañeros. Una feliz noche. Gracias, profe.